El Espíritu Santo y los dones, conociendo al gran desconocido. ¿Vale? Y el versículo, yo decía a David, y me dejaron a mí, uno de los más desafiantes versículos que me ha tocado hablar. Ya entenderán por qué. Pues vamos a leer 1 Corintios 12, versículo 1 al 11. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando eras pagano, de una manera u otra eras arrastrado hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad del ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para bien común. Pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu y a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Otros dones de sanidad por el único Espíritu. A otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Bueno, vamos a comenzar con polémica. Cuando hablamos de dones, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? No respondan. Mayormente, no digo quizá tú sea diferente, pero mayormente pensamos en algo práctico. Cuando pensamos, vamos a ver si funciona, pensamos en alguien predicando o alguien haciendo una tarea. Yo dije, la inteligencia artificial me hizo el martillo ese, yo dije, ¿por qué no lo hizo al revés? Y no lo pude cambiar, porque la China como que le está dando a ella. Pero la idea es que cuando pensamos en dones, pensamos en algo práctico. ¿Vale? Quiero decirles que vamos a desconstruir esa idea y quizás dar una perspectiva mucho más profunda de lo que son los dones. Y tampoco, digo antes, por si alguien aquí se ofende, no es mi idea ofender a la idea de nadie. No quiero, he buscado en el texto ser lo más fiel posible a ese texto que hemos leído y lo más equilibrado posible. Da igual si eres pentecostal, si eres bautista, de la denominación que sea, yo creo que ese mensaje es para ti. Porque el tema es muy importante. El primer versículo, Pablo comienza diciendo, no quiero que seáis ignorantes, no quiero que ignoréis. O sea, tenlo en cuenta porque es algo muy importante y sabemos por el contexto que está en juego, lo que está en juego es tu crecimiento y mi crecimiento. Lo que está en juego es que parezcamos más a Jesús. Por eso no quiero que ignoréis, que pasáis por alto lo que Pablo está diciendo. El ignorar cómo Dios trabaja hoy, en mi cultura, en mi contexto, nos puede traer mucha frustración, muchos desequilibrios. Quizás yo piense que las manifestaciones de Dios solo consisten en la forma más extraordinaria de que se presente en algunos contextos y por lo tanto voy a estar frustrado porque en mi contexto quizás no sucede esas cosas tan sobrenaturales, ¿no? A veces nuestra experiencia personal, lo que hemos vivido, nos puede llevar a ese desequilibrio, de entender de cómo Dios actúa hoy. Y esa carga que vamos llevando de nuestras experiencias pasadas puede afectar. A veces miramos al pasado y vemos cómo Dios hizo las cosas, en el pasado. Por lo tanto, espero que hoy haga lo mismo, exactamente igual. Y Dios no funciona así. Si miramos la iglesia de Corintios, era una iglesia muy problemática. Todos ya hemos visto que era muy problemática y tenían problemas con los dones también. Tenían problemas con las manifestaciones del Espíritu en su congregación. Había una tendencia al orgullo de algunos que tenían unos dones más espectaculares,
de tener prejuicio con aquellas personas que sus dones se manifestaban en áreas que no eran de tanta apariencia, como es la predicación del Evangelio, por ejemplo, que está aquí hablando con vosotros. A mí me pasó ese tipo cuando yo llegué a Málaga. Cuando yo llegué a Málaga, yo entré a mi habitación y dije, ahora me voy a encerrar aquí. Yo pensando en esas manifestaciones súper espectaculares, yo dije, yo voy a entrar a mi habitación y no salgo de aquí mientras no tenga algo así. Porque para mí, la capacidad de servir a la iglesia, por ejemplo, limpiando, no era un don muy llamativo, por decir así, no era algo que mi corazón anhelaba, sino que yo quería el espectacular. Pues duré 1 día y medio y salí con cuerpo raquítico, con hambre, y al final no me ha dado nada Dios. No estoy diciendo que no hay que buscar los dones, pero esa fue mi experiencia. Voy a contar más experiencias de mi pasado. No estoy aquí defendiendo ninguna tesis, ¿vale? Estoy hablando de lo que he vivido. En una ocasión, me acuerdo que una hermana en la iglesia, les digo que yo nací en una iglesia pentecostal y mi padre es pastor. Entonces una hermana se levanta en la iglesia y dice, yo soy Dios, dando una profecía, y dijo, yo soy Dios y quiero decir que alguien va a morir. Y esa persona que va a morir es el pastor. Decirles que el pastor es mi padre. Ese día fuimos muy tristes a la casa. Fuimos muy tristes, mi madre estaba... El hecho que mi madre murió y mi padre todavía no murió. Mi padre todavía sigue vivo con una diabetes que es altísima, ni siquiera la diabetes puede con él. 80 años, de eso ya hace más de 30 años, y mi padre está vivo. Mi madre fue antes que mi padre. No se cumplió. Como dije, no estoy defendiendo ninguna postura. En esa misma iglesia que yo iba, yo vi otro hermano que se levantó y que dijo, yo soy tu Dios, y en este caso, enviando un mensaje a mi hermana, dándole consuelo, dándole esperanza, dándole proyección, y le dijo, mi hermana estaba sana, no había ido al médico para nada, no necesitaba, quien está sano no va al médico, no iba al médico para nada, y dijo, yo soy Dios, te voy a enviar a pasar un proceso de enfermedad que tú no tienes ni idea de lo profundo que vas a estar enferma. De eso no duró ni un mes, mi hermana estaba en el hospital en un estado vegetativo, como una calavera. Se cumplió. Hasta hoy ella sigue así. En 2012, María y yo fuimos a Brasil y fuimos a visitar la iglesia de unos amigos. Y en esa iglesia salió un hombre y dijo, yo soy Dios. Y dijo, tú joven, sabía que yo era de España, entonces dijo, Dios te manda a decir que te vas a España, pero volverás enseguida. Pues quiero decirles que hasta hoy estoy aquí, no tengo ganas de ir a Brasil, me gusta mucho Málaga, si el Señor me envía no tengo problema de ir, ¿vale? Pero no en ese periodo no tengo, y de eso ya hace desde 2012. No se cumplió. Estoy dando uno que se cumplió y otro que no. No sé si habéis notado, ¿vale? Por eso que no estoy defendiendo ninguna tesis aquí. Otra ocasión, eso me pasó en Lanzarote, una hermana me dijo, yo soy Dios, es el estilo, yo soy tu Dios, y te digo que vas a un lugar a prepararte, te vas a capacitar, luego de ahí vas por las naciones. Quiero decirles que yo soy anti-estudio, no me gusta estudiar, nunca me gustó, lo hago porque yo sé que es la única fuente de vida es a través de la palabra de Dios. Sin embargo, nada que yo podía hacer para cumplir lo que esa señora dijo. He venido a Málaga, me he preparado y estoy viajando a las naciones. Ahí los dejo. Se acabó el mensaje. ¿Qué quiero decir con eso? Hay 3 tipos de personas, o 4. Pueden inventar otra más, ¿vale? Una persona, un tipo de persona es aquella que ha tenido malas experiencias y llega a la conclusión que Dios no puede obrar de ninguna forma, no sea hablar a través de la palabra. La otra persona es aquella que ha tenido buenas experiencias y puede llegar a definir el estándar de cómo Dios trabaja. En este caso puede llevar al extremo de ver el mover de Dios solo en las manifestaciones espectaculares, las manifestaciones de sanidad, de ese tipo.
Y si esas manifestaciones no están presentes en alguna determinada iglesia, o la iglesia no es espiritual o es nada espiritual, o no, el obrar del Espíritu no trabaja en esa iglesia. Es un peligro que la gente que ha tenido buenas experiencias puede llegar. Y el otro tipo de persona, el tercer tipo, es a la persona que no ha tenido una experiencia de ese tipo, o no quiere tener, o no crees que puede tener ese tipo de experiencia, o crees que, bueno, o aquellos que no han tenido la experiencia y quieren tener. Bueno, esos son 4 tipos de personas. Pero es un peligro llegar a la conclusión, el hecho de que mis experiencias, lo que quiero decir, mis experiencias personales, como Dios ha trabajado en mi vida, positivas y negativas, no puede definir que yo diga Dios hace así o asado. Mi experiencia particular no debe definir cómo es Dios. Su palabra sí. No puedo definir a través de mi experiencia, decir Dios va a actuar así en todos los momentos, en cualquier circunstancia. La idea no es ahondar, porque hay pensamientos sobre las capacidades espirituales, pero les dejo para los que quieren estudiar sobre el tema. Hay muchos teólogos que han hablado muchísimo sobre eso, hay muchos escritos, y no voy a hablar para los curiosos como el David, mi amiguito chileno. No voy a hablar de cada dones específicos, ¿vale? Pero hay la doctrina del cesacionismo, el que dice que los dones, las manifestaciones del Espíritu no siguen a nuestro día, que era para la iglesia primitiva, no son para nosotros, porque ya la iglesia está formada, el canon se ha cerrado, por lo tanto los dones, algunos espectaculares, no llegan hasta nuestro día. Otro es el continuacionismo, que son los que creen que sí han continuado tal cual en la iglesia primitiva nuestros días actuales. No me meto ahí, solo les digo para que sepan y para que busquen. Así que voy a continuar directamente al texto. ¿Qué es? La idea es dejar las experiencias de un lado y qué es lo que nos dice el texto. Me he sorprendido esa semana, que no lo había leído ese texto de esa forma. Así que quizá haya alguna que otra herejía, ¿vale? Vamos allá. Primer versículo. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sea ignorante. El teólogo de la semana anterior, Charles, dice: la palabra griega para el don espiritual, carisma, está evidentemente relacionada con la gracia. Porque charis, en este caso es charis ahí, charis significa gracia. Por lo tanto, todo don espiritual proviene de la gracia. En este caso, del versículo 1, ¿vale? Ese que estamos leyendo, la palabra que se usa no es charis, que se usa en otros lados. Es la palabra neumáticos, no es del coche, ¿vale? Neumáticos. Está ahí. Por el contexto tradujeron así, para que en realidad, tradujeron así, pero que en realidad quiere decir cosas del Espíritu, cosas espirituales. ¿Vale? Lo que está, más o menos quedaría así el versículo. Mira, en cuanto a las cosas, a los dones espirituales, quedaría así el versículo. En cuanto a las cosas del Espíritu, a las cosas espirituales, no está hablando de nada en concreto, está hablando de forma genérica. En cuanto a las cosas espirituales, lo que está diciendo es, lo que Pablo va a desarrollar ahora, un pensamiento de cómo funciona el mundo espiritual y la nueva vida de esa iglesia de Corinto. ¿Cómo funciona la vida espiritual de la iglesia en aquel contexto? Versículo 2, él continúa: sabéis que cuando eras pagano, de una manera u otra eras arrastrado hacia los ídolos mudos. ¿Cómo funcionaba la vida antes de convertir a esa persona al cristianismo? Pues de esa forma. ¿Cómo? La imagen es interesantísimo, mira. Arrastrado, usa esa palabra. Es como las películas, no sé si ya vieron, que alguien jala a alguien por los pelos, los que tiene, claro, por los pelos, y lo lleva a un calabozo. Es como arrastrado hacia los ídolos mudos. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Sin vida, arrastrado. Y aquí podemos encajar algunas manifestaciones de nuestros días actuales, ¿no? ¿Cómo era la vida de esa persona? Algo inútil.
es algo inútil, arrastrado ¿hacia qué? Hacia los ídolos mudos, hacia los ídolos mudos, sin vida, sin voz, sin verdad. El pueblo de Corinto era objetos espirituales sin poder verdadero. Aunque en su vida pasada también eran cargados de prácticas religiosas. Era una forma de vida que parecía ser espiritual, pero estaba vacía del Espíritu Santo. Sabemos que no hay iglesia en el Nuevo Testamento que estaba más cargada de dones como esa iglesia de Corinto. Ellos tenían muchísimas. En versículo 1 de Corintios 1:7 dice que no les faltaba nada. Era una iglesia que tenía de todo. Estaba completa. Y Pablo hace una línea de pensamiento diciendo, el cristianismo es diferente. Ustedes están completos con las capacidades que el Espíritu les da, pero en el cristianismo no funciona como funcionaba antes en vuestra vida pasada. Es distinto. No consiste solamente en lo que demandaba un ídolo, una serie de cosas, de rituales que deberían hacer. En el cristianismo hay una conexión entre lo espiritual, entre Dios y su pueblo. No es una relación hueca, sin sentido. Lo que Dios hace con los suyos no es obligar a cada uno de nosotros a una entrega sin sentido, descontrolada, disfrazada de espiritualidad. Dios no quiere eso para nuestras vidas. Y el versículo 3 sigue diciendo, por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu de Dios. Parece que no tiene nada que ver. Y yo dije, ¿y ahora qué hago para interpretar ese texto? No lo veía de ninguna forma. Pero la pregunta que Pablo, después de mucho pensar, la pregunta que Pablo está respondiendo aquí, tiene que ver cómo saber, justo con lo que estamos hablando, cómo saber si la forma en que hago las cosas hoy representa mi vida pasada o mi vida nueva en Cristo. ¿Cómo saber? Él habla que usa esa palabra, ¿no? Jesús es anatema. Aquel que dice que Jesús es anatema, y anatema en el Antiguo Testamento era usado a aquellas cosas consagradas a un ídolo. O sea, aquellas cosas que era apartada y dedicada a un Dios pagano. En el Evangelio, nada de esas cosas espirituales del versículo 1, hermanos, en cuanto a esas cosas del Espíritu, las cosas espirituales, en el Evangelio, nada de esas cosas espirituales va desconectada con el señorío de Cristo. Lo que el Espíritu hace es que nunca se apartará de la persona de Jesús. En otras palabras, toda verdadera manifestación espiritual está sometida al señorío de Jesús. No hay nada descontrolado. Todo está bajo al mando de Jesús, alineado al carácter mismo de Jesús. Cuando hablamos del señorío de Cristo, Pablo está enseñando que el verdadero origen y autenticidad de toda experiencia espiritual se discierne por su conexión con el señorío de Cristo. Entendido no solo como autoridad, sino como una autoridad modelada por el carácter mismo de Jesús. ¿Cuál es la forma que se va a manifestar esos dones, esos regalos? Por medio del carácter de Jesús. ¿Cómo es? El carácter de Jesús. En otras palabras, si lo que nosotros hacemos o experimentamos como espiritual no nos conduce a amar, no nos conduce a obedecer, no nos conduce a exaltar a Jesús como Señor, no proviene del Espíritu. O mejor, no es el Espíritu. Estoy usando mal lo que Dios me ha dado. Aunque sea muy impresionante lo que esté haciendo, si hay esa desconexión, el Espíritu no está trabajando. Y he hecho un cuadro sinóptico del resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Para que podamos hacer una línea de pensamiento. Versículo 2 y versículo 3, ¿vale? Ellos eran arrastrados,
En la nueva vida, versículo 3, ahora son guiados por el Espíritu. Versículo 2, seguían a ídolos mudos. Ahora confiesan a Cristo vivo y reinante. Versículo 2, tenían prácticas sin discernimiento. Versículo 2, 3, tiene prácticas con discernimiento. Versículo 2, lo espiritual era centrado en ellos mismos, iban acompañados de rituales centrados en el placer, el poder personal y supersticiones. Y el versículo 3, lo espiritual está centrado en Cristo y en los demás. Hasta ahora, lo que hemos visto del versículo 1 al 3. ¿Vale? Si no hay tiempo de copiar, saca una foto y luego pueden copiar en vuestra casa, ¿sí? Redefiniendo los dones. Ahora vamos a redefinir lo que son los dones. Y uno de los grandes problemas que yo he encontrado, y que lo más seguro en vuestra cabeza también puede que encuentre esa dificultad, es el problema para interpretar cualquier texto de ese tipo, es que el problema es la traducción. La palabra que todos conocemos como dones. Esa palabra, dones, se usa para muchísimas cosas, ya hablaremos de eso. Pero voy a llevarles a una línea de interpretación que yo percibí lógica de Pablo, una línea de pensamiento de Pablo. Recuerde siempre el versículo 1, lo que dice, hemos dicho que la palabra dones en el versículo 1 se refiere a cosas espirituales, no algo en concreto en sí, ¿vale? Está hablando de lo genérico. Establece como un marco genérico, ¿vale? General, y está abordando la actividad del Espíritu en su plenitud, por decir así. Hermano, no quiere que ignores las cosas del Espíritu, las cosas espirituales. Quédense con eso en la cabeza. Sabiendo también la misma pregunta del principio, cuando nos viene la palabra dones, por lo menos yo siempre es, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Versículo 4. Hay diversos dones. Ahí viene la confusión. En el principio, recuerda que la palabra usada como dones en el griego es neumático de coche. Recuerda el coche, pero no es de coche, ¿vale? Pero recuerdan que usa esa palabra. Pero en este caso aquí usa la misma palabra y es otra. En el original es la palabra haris. No es jara, es harisma. Esa es la base de la palabra. Hay una controversia, entonces yo digo, ¿y ahora qué hago? Vale. Cuando yo voy a interpretar ese texto, no puedo huir del contexto, del marco genérico que hemos hablado antes, lo que habla de las cosas espirituales. Ahora, de modo específico, aquí habla de dones, de regalos. ¿Qué significa regalos? La palabra dones significa regalos de Dios, lo que Dios nos da. Diciendo de manera simple, hay diversas cosas que Dios nos da. No aquí, si ustedes paran para analizar el texto, no está hablando de nada específico. No está diciendo nada específico, solo dice, hay diversos dones, hay diversas cosas que Dios nos da. La confusión es que en Romanos 5, versículo 15 dice, esa palabra refiere como gracia, como salvación, dones como salvación. En el versículo Romanos 7, 25 dice, esa misma palabra usa como agradecimiento, como gracia. Es usada en el Nuevo Testamento también como poder, como esperanza, como participantes del Evangelio. O sea, ahora esa palabra, gracia, está diciendo, ahora vosotros que sois participantes del Evangelio, usa esa misma palabra. Poder, esperanza, participantes del Evangelio, como consuelo. Dones es usado a todo aquello que Dios nos da, que recibimos de parte de Dios. Por lo tanto, en ese caso hay que interpretar conforme al contexto de ese pasaje. Y el contexto de ese pasaje se refiere al versículo 1, a esas cosas espirituales. Tranquilo, yo sé que es un lío, pero van a entender por qué hay otro cuadro que he hecho más adelante que van a entender lo que quiero decir. El detalle más interesante, ¿por qué yo digo que
cuando hablamos de dones, desconstruir la idea que los dones es la práctica en sí. ¿Por qué? Porque ahí, en el versículo 5, nos dice, y hay diversidad de ministerios. Y la palabra que se usa para ministerios es servicios. Es la misma que se usa en Hechos para hablar de los diáconos. O sea, hay diferentes formas de servir. Por lo tanto, la primera no quiere decir servicio, porque si no repetiría la misma idea. No es algo particular en sí. Aquí la palabra usada, como hemos visto, es de diáconos. Ejercicio práctico. Y el versículo 6, y hay diversidad de operaciones. Habla de tres cosas diferentes. Habla de tres cosas diferentes. Y aquí, operaciones, y sigue el versículo, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. El mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Está hablando de resultados. Resultados de esa gracia, de esos dones que Dios nos da. Seguimos. Pablo hace la separación de las palabras, pero lo que le está haciendo no lo está diciendo en categorías distintas, sino que está describiendo diferentes dimensiones de cómo actúa la gracia espiritual. Esas cosas espirituales se manifiestan a través de dones que no son las habilidades prácticas, sino capacidades que Dios nos da, que es diferente. Y otra prueba de ello, yo tendré que adelantar el versículo para explicar un poco mejor, en los versículos del 8 al 11, al 10, que dice, pues a uno les he dada palabra de sabiduría, a otros palabra de conocimiento, fe, sanidad, poder de milagros, profecías, discernimiento de espíritu, etc. Interpretación de lenguas. Todos aquí entendemos que yo puedo hablar, pero puedo hablar sin el regalo de la sabiduría. Todos entendemos que yo puedo conocer muchas cosas, pero también entendemos que puedo no conocer los misterios de Dios. Puedo tener fe, pero puedo tener fe en el objeto incorrecto. Esas cosas que yo acabo de nombrar no se pueden tocar. Nadie toca la fe. No se puede tocar, la sabiduría no se toca, es algo que no se puede tocar. La idea de Pablo es que en la iglesia de Cristo todo viene en un solo paquete. No se puede dividir. Dios no solo da la capacidad, que es lo que no se puede tocar, sino que también da el impulso para actuar y los frutos que resultan de ese paquete completo. Todo apunta a Él y todo depende de Él. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Todo es un regalo. Cuando hablamos de dones, no estamos hablando el predicar. Por lo menos en el versículo 4 no quiere decir eso. El versículo 4, cuando habla de dones, está hablando de las capacidades que no se pueden tocar. Esa definición quiero que vean bien porque puede que cambie tu manera de pensar como has pensado hasta ahora. En cuanto a los dones, en lo general los dones son todo aquello que Dios por pura gracia imparte a su pueblo para sostener, edificar y hacer crecer el cuerpo de Cristo. Todo, no solo la práctica del don, absolutamente todo. Miguel Núñez define los dones como, si hablamos de dones, estamos hablando de regalos. Son regalos dados por gracia, por el Espíritu Santo para capacitar al creyente en el cumplimiento de una tarea específica. Esa tarea es la obra del ministerio, es decir, todo lo que implica la extensión y edificación del reino de Dios. Desde la salvación, el evangelismo, el discipulado, hasta consejería, el servicio dentro de la iglesia. Todo. El don no es predicar o sanar o servir.
El don es la gracia que te capacita para recibir, hacer y producir espiritualmente algo para la gloria de Dios. Dicho de otra forma, el don no es solamente la tarea, sino es la gracia que opera detrás, o sea, en lo que no se puede tocar, en nosotros, en la práctica y a través de dicha tarea con el resultado que va a producir en vosotros y en mí mismo. Todo eso es don. Es un don. No se puede separar. ¿Por qué yo digo que no se puede separar? Aunque esos versículos parece ser que el tema principal son las manifestaciones, no son las manifestaciones. El tema central no son los dones en sí, sino el espíritu que origina. Lo distribuye con propósito, pues vemos, en la unidad del Padre. Ese es el tema principal y lo voy a probar. La unidad principal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa unidad es indivisible. Vemos en los versículos, son inseparables. El don opera en 3 dimensiones diferentes. En recibir, en servir, en generar fruto. No pueden ir separados los dones. El versículo 4 al 6, como dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El versículo 5, pero el Señor es el mismo, hablando de Jesús. Y versículo 6, pero Dios es el mismo. La Trinidad está presente en la edificación de cada uno de nosotros. Y ahí siguen los versículos, todo en rojo. Mira, es el mismo Espíritu, versículo 7, manifestación del Espíritu. Versículo 8, por el Espíritu. El versículo 8, por el Espíritu, por el mismo Espíritu. El versículo 9, el mismo Espíritu. El único Espíritu, el mismo Espíritu. Repite una y otra vez esa unidad que no se puede separar. Y todo eso por medio de su voluntad. Hasta aquí voy a hacer ese otro cuadro. He hecho otro cuadro para que podamos entender la idea de esos versículos, ¿vale? No llegará tiempo para copiar, saquen foto o después mira a internet y lo pueden sacar ahí. Recuerden, la idea son dones. La idea central es del primer versículo. Dones es todo lo que recibimos por gracia. Ni siquiera lo que practicamos es por obras, es por gracia, ¿vale? Así que, versículo 4, dones. Versículo 5, ministerios, que es lo mismo la palabra usada para diáconos, servicio, la práctica. Las operaciones, versículo 6, resultado. Lo interno, lo invisible, cuando habla del capítulo 4, el versículo 4, he interpretado que son las cosas invisibles, las capacidades que Dios nos da. Versículo 5, lo externo, lo visible, lo que tú y yo podemos ver. Versículo 6, resultado, que puede ser visible e invisible. Tu edificación, que luego va a resultar también en una práctica. Versículo 4, son las capacidades espirituales otorgadas por gracia. Versículo 5, el ámbito o formas de servicio donde se aplican esos regalos, los dones. Y versículo 6, efectividad o impacto práctico en el servicio en la vida real. Lo que Dios pone en ti y en mí, cómo lo pones en la práctica y lo que Dios produce en ti y a través de ti. Ejemplos. Ahora daremos ejemplos. Por ejemplo, Dios nos regala la sensibilidad para consolar y afirmar en la verdad. Nace en ti una capacidad nueva, un deseo nuevo de querer alentar a los demás. ¿Qué pasa? Pues puedo servir en el acompañamiento pastoral o en el discipulado personal. Y en ese proceso voy consolando a las demás personas. Resultado, personas animadas, fortalecidas y restauradas en su fe. Más ejemplos, compasión por el necesitado. ¿Cuál es el resultado cuando tengo esa capacidad interna? Atención a los enfermos, viudas, asistencia en la práctica.
Tercero, alivio, consuelo. ¿Qué genera en las personas? Expresión concreta del amor de Dios. La gente se siente amada cuando es atendida. Perdón. La foto. Mientras tomo agua. Seguimos ejemplos. Audacia y visión para avance del reino. ¿Qué ocurre cuando tengo esos deseos? Liderazgo y misiones, proyectos, evangelismo. Los jóvenes ese año nos han ganado a todos los viejos. Todos se están yendo a Ligonde. Y nosotros nos hemos quedado. Están sirviendo. ¿Qué pasa? Comunidades movilizadas, expansión del evangelismo, personas se convierten. Discernimiento espiritual que nace en nosotros y capacidad para enseñar. Enseñanza bíblica formal o informal y así va, ¿vale? Voy a pasar rápido porque si no, yo creo que mi amigo detrás del sonido me puso el tiempo antes. Porque está muy deprisa. Vamos a pasar esa parte, pero lo que quiero, entendieron la idea, ¿verdad? Si no entendieron, pues pregunta a David después. Volvemos al versículo 7. A cada uno Dios ha dado las manifestaciones del Espíritu. Y 1 Pedro también dice, a cada uno según el don que ha recibido. ¿Cuál es la consecuencia si tú has recibido algo? Ministrelo. Si tú has recibido alguna capacidad, no es sí, sí, estoy poniendo yo, el versículo lo deja claro. Cada uno de vosotros tenéis algo que Dios ha dado. No existe un creyente sin un don espiritual. No existe tal cosa. En la iglesia de Corintios había así esa problemática de que sí, yo soy más espiritual que tú porque yo tengo una manifestación mucho más espléndida. Y el que servía limpiando la iglesia, por ejemplo, decía, pues no, yo soy muy pequeño, yo no soy espiritual. Pablo, él desarrolla no solo aquí, porque él va hablando después, él habla de la importancia de cada uno y nos compara con el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene su función. Es cierto que él habla que hay manifestaciones que son más importantes que otras, pero a nivel personal, como le gusta a mi amigo David, al nivel de persona no hay persona más valiosa que otra. ¿Por qué? No por ti ni por mí, sino porque procede de un mismo lugar. Aquel que sirve, aquel que Dios pone en su corazón el deseo de servir a los demás y limpia la iglesia, no es menos importante que a mí que estoy predicando. Somos iguales. Esas dos capacidades proceden del mismo lugar. Procede del Espíritu. Hay algunos que dicen, ay hermano, es que me siento inútil, no sé hacer nada, es que no sé hacer nada. Claro que sabe hacer un bizcocho. Invítame. Bueno, ¿es una broma? No, no es broma. Invítame. Y voy. Y te prometo que voy. Tengo el don de ir. Y comer. Y disfrutar. Eso sí sé hacer, disfrutar la comida. Ver los dones como un conjunto total, no como una acción en sí, nos destruye esa idea del miembro espectador. No sé si a vosotros parase para pensar. Destruye la idea, ahora soy un espectador, voy a la iglesia y vuelvo a casa. No. Los dones es todas las capacidades espirituales que Dios nos ha dado. Y si yo no estoy poniendo por obra, estoy afectando al cuerpo de Cristo. El otro no está disfrutando de aquello que Dios me ha dado a mí. Dios nos ha dotado de realidades espirituales por su Espíritu. Por lo tanto, todos nosotros tenemos algo que dar. Sí o sí. Sí o sí. Nuestra respuesta. Estoy yendo para el final ya. Algunas preguntas y direcciones que voy a poner que me ayudan a descubrir. A ver, vale, yo sé hacer cosas. Y Dios me pone sentir dentro de mí. Vale, algunas preguntas que nos va a ayudar en qué dirección
poner esas capacidades internas al servicio de la iglesia. Primera pregunta, ¿he orado para que Dios me guíe a descubrirlo? ¿O no tengo en cuenta esa parte de la iglesia? ¿No me preocupo con los demás? Le pedimos que haga ese milagro. El milagro del don es producir esa capacidad en nosotros, esa sensibilidad de ver y actuar. Muchas de esa sensibilidad se queda en nosotros, ¿verdad? Viene y bueno, total otro lo va a hacer. Segunda pregunta, ¿me expongo al servicio o solo soy un espectador? Tercera, ¿qué te interesa y te despierta un gran entusiasmo cuando hablamos de cosas? Lo primero que mi doctor favorito me dijo, ellos dos, ese matrimonio precioso, dijeron cuando llegaron aquí, ay, me encantan los niños. Está en su cabeza eso, es un sentir que tiene dentro de ellos. ¿Qué te interesa? ¿Qué te despierta? ¿Qué es lo que realmente disfrutas hacer para Dios? ¿Qué es lo que haces bien? Seguimos. Algo que por más que no quieras, a veces también lo contrario pasa. Siempre está en alguna actividad. ¿Por qué? ¿Por qué te expones a esa actividad? ¿Por qué Dios te está guiando a eso? ¿Qué dicen otros de ti? Porque los dones no es algo que no se ve, se reconoce. ¿Qué dicen otros de ti? La opinión de personas maduras. ¿Qué puedo hacer para el beneficio de los demás? Cuando veo las necesidades, nuestra iglesia está llena de necesidades. Los domingos es muy corto para saber las necesidades. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesidad veo que no está cubierta y que yo podría cubrir? Yo. Pastor, hay eso. Bueno, no le dé más trabajo al pastor. Piensa en una posibilidad de servicio y hazlo tú. Hazlo tú. Si hay alguna necesidad, ofrézcate. Llega David y diga, David, quiero trabajar. ¿Qué puedo hacer? Seguimos. ¿Qué es lo que puedes hacer por esa necesidad? ¿No? Es más de lo mismo. Cuando estás utilizando tu don en el lugar que Dios te ha llamado, habrás maximizado el potencial para la expansión del reino de Dios y la edificación del otro. O sea, estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer con sus capacidades, en la forma que Dios te ha llamado a hacer. Seguro que habrá resultado, porque los dones es un paquete. Si hacemos con la fuerza de Dios, por medio donde Dios nos llamó para ser eficaces, hay resultados visibles e invisibles. Porque hay resultados que hacemos que no lo vamos a ver. Dios edifica a alguien y en 10 años hay resultados, no importa. Pero los dones son completos. Y termino. El don no es simplemente la práctica. Hemos cansado de hablar en ese mensaje. Sino la capacidad espiritual dada por el Espíritu para realizar esa práctica con el poder espiritual y que tenga resultados. Por lo tanto, si eres pentecostal, bautista o de ninguna denominación, da igual. El propósito de lo que has recibido de Dios, esa capacidad del Espíritu, es para formar, fortalecer y edificar el cuerpo de Cristo. Así que cumpliendo el propósito para el cual Dios nos llamó, nos salvó y sigue transformándonos. Y usa ese paquete completo, los dones, para transformarnos a la imagen de Jesús. Haciendo lo que estemos haciendo. Por eso que la discusión no es, llegó los dones, llegaron aquí, no llegaron. Da igual. ¿Cuál es la capacidad que Dios te ha dado a ti? Úsalo, guiado por el Espíritu, en medio de tu congregación y afuera también. ¿Estamos cumpliendo
3 preguntas. ¿Estamos cumpliendo con ese propósito? ¿O lo usamos pensando más bien nosotros mismos? ¿O lo escondemos debajo de la almohada? Dios nos llena de deseos internos de querer hacer algo, pero lo encubro, lo tapo, lo escondo. ¿Qué estoy haciendo con esos deseos que Dios pone en mi interior? Estoy pensando, por otra, a algunas personas les va a servir, estoy pensando más en las manifestaciones fantásticas que levanta un paralítico para llamar la atención para mí mismo. ¿O estoy teniendo en cuenta todos el don como cómo lo estoy usando aquí en la congregación? ¿De forma desordenada? ¿Hay resultado de crecimiento en lo que hago? ¿O el evangelio está siendo escandalizado por la forma en que yo estoy usando esos dones? Y la pregunta más importante de todas, y termino. ¿Estoy conectado a la fuente al servir a la iglesia de Cristo? ¿Lo hago conectado con el Espíritu, con el Padre y con el Hijo? Pues oramos. Señor, desafío muy, muy, muy grande para mí, para la congregación, el desafío que tenemos de cómo ver tu perspectiva en cuanto a la obra final que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, y lo vas a llevar a cabo, pero en el mientras tanto, ayúdanos a cada uno de nosotros no a ver los dones como, el hermano está haciendo, por lo tanto está sirviendo. No, Señor. La manifestación que es el servicio, una de las manifestaciones que es el servicio, si no va acompañada con esa conexión, con esa capacidad, con esa unidad entre que tú tienes con el Padre, con el Hijo, y que quiere reflejar en el crecimiento de tu iglesia, que los 3 actúan en nuestro crecimiento, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si no hacemos, Señor, las cosas conectadas, vamos a estar obrando como nuestra vida pasada, como los corintios que iban detrás de los dioses que no podían hablar. Vamos a estar como algo que emite ruido desde el púlpito y confieso que muchas veces estoy ahí, algo que emite sonido pero que no tiene ningún tipo de efecto. Así que ayúdame a centrar, Señor. Ayúdanos como iglesia a salir, Señor, de nuestra comodidad y hacer algo para tu cuerpo. Hacer aquello que tú nos has llamado a hacer en tu nombre, Jesús. Amén.